que ustedes puedan llevarse, para que ustedes puedan llevarse un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy y puedan revisarlo más adelante. Me presento, la persona que están viendo por acá y hablándoles de es Frank Maguiña del equipo de Colectivo 23, aparte del equipo de marketing. En Colectivo nos encanta también presentarnos con un fun fact. Yo tengo dos súper curiosos. El primero es que durante toda mi época escolar, en la prepa, si es que lo quiero llamar así, tuve mi colegio al costado de mi casa, así que estadísticamente era una alta probabilidad de que no llegue tarde. Felizmente solamente lo rompí una vez. Y mi segundo fun fact es de que yo antes, cuando empecé en el mundo laboral, no me llevaba tan bien con Excel. Y ahora, después de más de 8 años trabajando en publicidad y marketing, Excel se ha vuelto mi mejor amigo. Quiero que me deje un puntito en el chat quién considera a Excel su mejor amigo, porque para mí ha sido un gran cambio, ha sido una gran forma en la cual puedo visualizar información y datos, y creo que para eso estamos hoy, para seguir mostrando y seguir aprendiendo sobre nuevas herramientas como SQL. Y para ello, antes que nada, me gustaría presentarnos. Quiero que me dejen un puntito en el chat quienes ya conocían Colectivo 23, quienes ya han sido parte tal vez de algún programa de Colectivo 23. Eh, por ahí los voy a estar leyendo. Para quienes no nos conozcan, Colectivo 23 nos gusta describirnos como una comunidad de aprendizaje. ¿Qué tal, Leslie? Me encanta ver tu puntito. Somos una comunidad de aprendizaje 100% virtual, en temas de innovación, data, negocios. Si lo queremos llevar como que al lado más como que específico, somos como que un espacio donde puedes aprender de muchos temas ligados al mundo de data, innovación y negocios, y de la cual tenemos el orgullo de la fecha tener más de 18.000 egresados de toda Latinoamérica, así como en este gran salón que tenemos personas de Ecuador, Colombia, México, tenemos más de 18.000 egresados de tantos países. Y algo a favor que tenemos es que puedes aprender de expertos de compañías globales como Amazon, como Mattel, Adidas, Google. Y algo que nos enorgullece muchísimo es, quiero que me dejen también un puntito en el chat quienes conozcan a IDEO o hayan escuchado hablar sobre IDEO. Eh, de hecho, somos una de las únicas edtechs en Latinoamérica que tiene una alianza con IDEO, que es esta gran compañía de diseño y de innovación que es muy reconocida por haber inventado el primer mouse de Apple, por haber inventado muchos procesos, el Human Centered Design, Design Thinking. Y actualmente tenemos 2 programas juntos con ellos, que nos está yendo muy bien, y justamente gracias a esta alianza es que hemos podido llevar experiencias presenciales, como estarán viendo en las fotos acá en esta presentación, donde justo tuvimos un gran evento en Ciudad de México. Para las personas que estuvieron en Ciudad de México pudieron disfrutar de esa experiencia junto a Michelle Lee Smith, que es partner de IDEO San Francisco. Y eso es un poquito lo que buscamos como que en general, como marca, generar una comunidad, más que todo para que ustedes puedan aprender las habilidades que el presente ya está demandando. Antes que nada, quiero agradecerles por estar acá presentes, porque queremos de que este espacio se vuelva el espacio ideal para descubrir sobre todo más sobre SQL y sobre Data Analytics, que vamos a estar como conversando un poquito más. Y quiero que también me dejen un puntito en el chat quienes ya han utilizado SQL antes, eh, quienes de repente están utilizando algunas otras herramientas, quienes ya utilizan esto en su día a día. Lucero, ¿qué tal? Me encanta ver un poco ese punto en el chat. Yo les soy totalmente honesto, estoy recién empezando como que a aprender un poco de que SQL es como que te lleva un poquito más allá por el gran manejo de más volúmenes de datos, y me encanta como que ver, excelente María Camila, para hacer consultas básicas, incluso está muy bueno porque nos ayuda como que a empezar a meternos en este mundo. Rocío, no te preocupes, este es el espacio como para poder contextualizarnos un poquito más. Fernando, increíble. Y queremos justamente de que este se vuelva el espacio para que ustedes puedan como que profundizar un poco más en el tema y para que también puedan profundizar un poquito en lo que es el mundo del Data Analytics. Sabemos de que en la época actual, eh, no sé si sabían, pero en los últimos 3 años se ha generado casi el 80% de data que existe en la actualidad. No te preocupes, Diego. Si no sabes nada de SQL, estamos acá para, de cierta manera, acercarte a ese mundo. Como les comentaba, en los últimos 3 años actualmente se tiene la mayor cantidad de data que se ha creado a lo largo de toda la historia de la humanidad, y las empresas ya están empezando a tener un poco este pensamiento analítico, data mindset, como lo pueden llamar en alguno de los casos,
pero uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es de verdad data mindset? ¿Tengo que ser un científico de datos para dominar data? Justamente para eso hemos creado este pequeño espacio, para también de paso introducirles esta gran herramienta como es SQL de la mano de nuestra speaker Lisbeth Flores, quien se va a estar presentando en breves. Y antes que nada quería dejarles como unos pequeños pasos a seguir durante esta noche. Nos encantaría verlas y verles en general. Si es que pueden prender sus cámaras, estaríamos más que contentos para poder ver a cada uno de ustedes. Este es el espacio para que puedan desconectarse después del largo día laboral, del trabajo, puedan sentarse acá un rato y poder un poco aprender una perspectiva diferente acerca del mundo de la data. El día de hoy el chat va a ser nuestro mejor amigo. De hecho, yo estoy acá súper atento al chat para ver todas sus preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan van a poder escribirla por el chat y yo voy a estar atento para que Liz pueda como que atenderla en la parte que vamos a tener de preguntas y respuestas. Como les comenté, les invito un poco a desconectarse, a centrarse un poco más en la experiencia que vamos a vivir hoy. Y ahora sí, antes que, una vez que ya hemos presentado un poquito más y hemos contextualizado un poquito más de lo que vamos a ver hoy, me gustaría presentar a nuestra speaker de esta noche, Lisbeth Flores. Ella es actual Advanced Analytics Lead en Grupo Intercorp, que es un grupo muy relevante acá en Perú. Pero para que conozcamos un poquito más a Lisbeth, me gustaría darle por ahí la posta. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué noches. tal a todos? Buenas noches. Voy a compartir pantalla ahora yo para acompañarme de la presentación y así todos van viendo aquí un poquito de lo que les quiero contar acerca de mí. En resumidas cuentas, pues llevo trabajando en realidad más de 8 años con data en diferentes rubros. He trabajado en servicios de relaciones al cliente, muchos lo conocemos como call centers, en telecomunicaciones o telcos, consumo masivo dentro de las empresas líderes del país, o sea, dentro de Perú. De donde vengo, estudié ingeniería estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería y pues también he realizado especializaciones en Big Data, Machine Learning, Analytics y todo lo que tenga que ver en data. Algún dato divertido que tengo que contar acerca de mí, pues es que me gustan mucho los animes, pero no soy otaku. Actualmente sigo viendo cada vez que llegan los fines de semana, estoy viendo nuevas actualizaciones, nuevos animes. Me gusta mucho, pero igual nuevamente no me considero otaku por eso. A ver, ¿qué más he traído para contarles hoy día? Como ya les estaba contando Frank, pues el evento de hoy es para acercarnos un poquito más acerca de cómo utilizamos SQL hoy en día y por qué consideramos que es una herramienta súper importante para nuestro trabajo en general. Seamos científicos de datos, analistas de datos o estemos comenzando a sumergirnos en esto. Para comenzar, ¿qué es SQL? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han utilizado, he visto en el chat algunas respuestas y otros no. Entonces, SQL o SQL, bueno, su traducción es el lenguaje de consulta estructurada, está orientado a la gestión de manejo de bases de datos relacionales. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de bases de datos relacionales? Cuando trabajamos con tablas, ustedes, esto tal vez si han trabajado en Excel, pues lo pueden entender de esta forma. Tienen múltiples tablas que pueden cruzar con un buscar B, pero para poderlos cruzar lo tienen que hacer respecto a un campo, a una llave, que es con la que van a relacionar una tabla con otra. Ocurre lo mismo cuando utilizamos SQL, sea que estemos trabajando SQL Server, en PostgreSQL, en Oracle, en BigQuery, en lo que vayamos a trabajar. Como esos son gestores de base de datos, van a contener múltiples tablas que se van a poder relacionar las unas con las otras mediante una llave, ¿no? Porque se pueden relacionar justamente es que le llamamos manejo de base de datos relacionales. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de productos que la podemos relacionar con otra tabla que contiene información de ciertas facturas y la estamos relacionando por medio de una llave. ¿Esta llave cuál es? El ID del producto, ¿no? ID del producto con el ID que se encuentra en esta otra tabla. Otra vez, si esto lo traducimos al Excel, y buscamos la opción del, bueno, suena redundante, pero del buscar B,
lo vamos a hacer por medio de esta llave, ¿no? Y lo mismo acá, ¿cómo relacionamos esta otra tabla con mi tabla de clientes? También con una llave. ¿Cuál es esta llave? En mi tabla de clientes es el código. En la tabla de factura, pues tengo el código de clientes, por eso ya las puedo relacionar. Y es más, ¿cómo puedo relacionar mi tabla de clientes con mi tabla de productos? ¿Cómo sé que un cliente X ha comprado algún producto que se encuentra en otra tabla por la cual yo no estoy encontrando una relación directa? Pues la puedo relacionar por medio de la tabla de la factura, ¿no? Porque en la tabla de factura puedo traerme el dato de los productos y como ya voy a tener una tabla que consolide ambas cosas, pues voy a poder cruzar con mi tabla de clientes la información incluso del producto. O sea, ven que basta que encontremos una relación de una tabla con otra y automáticamente vamos a poder relacionar todas las tablas. Por eso es que hablamos de manejo de base de datos relacionales, nuevamente, ¿no? Espero que con ese ejemplo les haya quedado un poquito más claro de cómo se trabaja en SQL. Siempre vayamos pensando en, la mayoría de acá sé que hemos trabajado en Excel, así que voy a utilizar esos ejemplos. Aquí les traigo razones para aprender SQL. La primera es que es uno de los lenguajes más usados en el mundo. ¿Y por qué? Sin importar el tipo de lenguaje que hoy día estés usando, siempre te vas a encontrar, o bueno, casi siempre te vas a encontrar en realidad en algún momento con mucha información que vas a tener que procesar. Demasiada información que tal vez si lo gestionas en Excel, pues te va a hacer más pesado de lo normal. Entonces, en ese momento vas a estar pensando en que necesito potenciar mi Excel, necesito más memoria en mi máquina, tal vez se han cruzado con eso algún momento, o ya tengo que abrir otro libro para poder guardar más historia, ¿no? Entonces, cuando les esté ocurriendo eso, tienen que pensar en trabajar ya con gestores de bases de datos. Como les decía, el lenguaje es SQL, pero la herramienta no. La herramienta puede ser SQL Server, puede ser Oracle, puede ser BigQuery, entre otros, ¿no? Entonces, estos datos siempre se van a estar almacenando en una base de datos relacional que ya les he explicado en la lámina anterior, pero para poder explotar estas herramientas, pues necesitan conocer el lenguaje de SQL, ¿no? Otra razón es que van a poder responder preguntas más complejas de las que pueden responder con Excel. Les decía, si trabajamos con mucha información, utilizamos todavía Excel, va a llegar un momento en el que ya no van a poder generar tal vez tablas dinámicas con más eficiencia y con más historia de la que les gustaría procesar. No. Entonces, nuevamente, vamos a SQL y nos va a dar más agilidad. Tal vez incluso podamos llegar a nuestro objetivo con Excel, pero trabajando con SQL vamos a poder responder estas preguntas que pueden ser un poquito complejas de forma mucho más ágil, ¿no? ¿Qué tipo de información vamos a poder sacar? Pues información que se pueda trabajar con funciones aritméticas, con funciones estadísticas, vamos a poder transformar datos, unir múltiples fuentes, porque les hablaba nuevamente, eso todo el tiempo se me va a repetir, que trabajamos con sistemas de base de datos relacionales. La agilidad, y es algo que se los he contado, grandes volúmenes de datos, no hablamos solamente de unos pocos millones de datos, podemos hablar de billones o de millones de millones de millones de datos cuando hablamos de SQL. Y manipular datos a este nivel pues les va a ayudar a responder preguntas acerca de lo que ustedes estén buscando, sean de clientes, sean de productos, sean de cualquier cosa que estén analizando, si es una serie temporal o lo que vayan a revisar, no necesariamente clientes. Pero en sí, la mayoría de los analistas de datos hoy en día que trabajamos en retail, pues estamos tratando de responder a preguntas difíciles relacionadas a los comportamientos de nuestros clientes. Fran comentaba hace un momento que en estos tiempos, pues contamos con demasiada información improcesable en Excel, improcesable tal vez en Access, ¿no? La razón número 3 es que con SQL pues vas a expandir tus horizontes profesionales. Y me gusta contar esto porque no importa qué tan experto seas en datos, ¿no? Entonces, si trabajas con SQL, pues
y dominas o vas comenzando a dominar SQL, pues vas a tener una habilidad muy específica, muy clave para expandir tus horizontes profesionales. La razón número 4 es que es un conocimiento portable. Una vez que aprendemos SQL, y todo el rato les he estado mencionando también, que podemos trabajar en diferentes herramientas, no te ata a ningún fabricante, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que me gusta desde que aprendí SQL, porque yo comencé con SQL Server, pero me sirvió, porque cuando llegué a Oracle me di cuenta de que el lenguaje es muy similar. Yo diría que entre un 80 o un 90%. Cuando trabajé también con PostgreSQL, ya para trabajos muy particulares que no tenían que ver con los trabajos en los que he estado, eh, también me sirvió. O sea, el lenguaje nuevamente es muy similar, es estándar, ¿no? Y ahorita que estoy trabajando ya en BigQuery, lo mismo. Entonces, todo lo que he venido aprendiendo, o sea, en SQL, en Oracle, en PostgreSQL, me ha servido porque SQL es un lenguaje estándar, ¿no? Entonces, no importa por dónde vayas a empezar, por cualquiera de ellos, solamente que domines el lenguaje, que aprendas del lenguaje, te va a servir para cualquier otro tipo de tecnología que vaya a surgir incluso más adelante, porque el SQL nuevamente es estándar. Acerca del curso, o dentro del curso, cuando veamos la introducción a SQL, los que se vayan a inscribir, pues, ¿con qué vamos a trabajar? Les hablé de diferentes herramientas, como el SQL Server, el PostgreSQL, MySQL, Oracle. Nosotros el curso lo estamos llevando con BigQuery, ¿no? Y para eso, antes de entrar a más detalle, pues acerca de todo lo que les he contado, saben que mucha información la trae ChatGPT, así que vamos a ver qué opina ChatGPT acerca de lo que les he contado. Entonces vamos a esperar a que cargue. Yo ya le estaba haciendo algunas consultas muy particulares, o sea, que tienen que ver no sé, con viajes, a veces olvido algunos comandos de consultas de cómo se realizan en BigQuery, de lo que yo trabajo en Python, como les estaba comentando hace un momento, yo no soy solamente analista de datos, soy científico de datos, ¿no? Entonces, como científico de datos, no solamente utilizo SQL en mi día a día, sino también estoy utilizando Python, puedo utilizar R, pero normalmente utilizo Python. Y cuando utilizo Python, pues hay cosas que me gustaría trabajar en vez de Python en SQL o en BigQuery, porque BigQuery me permite escalar mucho más rápido todo lo que voy trabajando para poderlo productivizar, ¿no? Entonces, si le quisiera preguntar algo respecto a todo lo que les he contado a ChatGPT, ¿qué le podría consultar? Por ejemplo, es importante SQL para analistas de datos. Saben que ChatGPT trabaja con inteligencia artificial por detrás y recoge toda la información histórica acerca de lo que ha encontrado en diferentes páginas web, etcétera, y te genera una respuesta generativa. Entonces, por aquí vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Es importante, entonces, dice, sí, SQL es una herramienta muy importante para los analistas de datos, ¿no? Es un lenguaje de programación diseñado específicamente para gestionar y manipular bases de datos relacionales, lo que les comentaba. Y nos da otras razones. Nos dice, consultas y extracción de datos. SQL permite realizar consultas avanzadas en bases de datos, lo cual es fundamental para extraer información específica y relevante de grandes conjuntos de datos. Vamos a ver otra razón, manipulación y transformación de datos, que es algo que se puede trabajar en SQL, integración con otras herramientas de análisis, ¿no? Esto también me gusta, porque cuando trabajamos con SQL, no voy a mencionar herramientas ahora, cuando trabajamos en general con SQL, podemos trabajar resúmenes de datos o tablas resúmenes que nosotros luego podemos importar o incluso podemos conectar con otras aplicaciones, ¿no?
Eficiencia en el procesamiento de datos, les decía que SQL sobre todo está pensado cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, ¿no? Modelado de datos y diseño de base de datos. En resumen, dice SQL es una habilidad esencial para los analistas de datos, ya que les permite interactuar con bases de datos, extraer datos relevantes y todo lo que ya hemos venido conversando. ¿Qué más le podemos consultar? Cuando nosotros trabajamos en SQL les decía que podemos olvidar cosas. Ahora como tenemos ChatGPT, pues ChatGPT nos ayuda a responder mucho más rápido si ya manejamos SQL de forma al menos básica, a tratar de construir sentencias más avanzadas, dar referencias, pero para poder entender qué tipo de preguntas le tengo que hacer a ChatGPT, tenemos que tener un conocimiento al menos básico de lo que es SQL o de las sentencias básicas. Por ejemplo, si ustedes no saben que, que con SQL podemos modificar tablas, o sea, desde los campos, insertar nuevas filas o eliminar filas de una tabla en SQL, pues tal vez no van a saber que se puede hacer eso y van a buscarlo hacer en Excel. ¿Qué pasa si le pregunto a ChatGPT cómo, se me acaba de olvidar, cómo hacer insert, así se llama el comando, a una tabla, independientemente de donde estén trabajando, imagínense en Oracle, ¿no? Y ChatGPT los va a ayudar con la consulta, ¿no? Pero este es un comando básico de SQL, ¿no? Les da incluso ejemplos de cómo lo pueden trabajar. Acerca de los comandos básicos, y ya nos volvemos nuevamente por aquí, ¿cómo uso SQL para el análisis de datos? Esto es BigQuery, lo que les decía, en lo que vamos a enfocar el curso. Si es que no han visto antes BigQuery, pues se los presento. Ven que es súper sencillo. Acá BigQuery nos está mostrando las hojas de trabajo en las que podemos nosotros buscar o podemos empezar a redactar nuestras consultitas. Y por aquí, pues podemos consultar qué tipo de tablas tenemos. BigQuery tiene bases de datos públicas. Entonces, podemos buscar alguna de ellas. Vamos a darle a buscar en todos los proyectos, así nos va a llevar a, veamos esto. Data del COVID. Veamos cualquiera. Bueno, por aquí van a tener el esquema de la tabla sobre la que van a trabajar. A diferencia de Excel, por ejemplo, aquí ya se guarda la estructura de la tabla. No tenemos todos los nombres de los campos, el tipo de datos asociado a cada campo y podemos tener también una descripción. Esta tabla no la tiene, pero cuando nosotros guardamos o creamos tablas, podemos guardar una descripción de cada una de los campos de la tabla para poder saber qué tipo de información contiene. En el detalle, pues también tenemos la fecha de creación, cuándo ha sido la última modificación, si es que tiene un tipo de vencimiento, es decir, si es que la tabla se va a eliminar después de cierto tiempo, pues esto está activado. Yo cuando trabajo con tablas temporales sobre las que estoy realizando análisis, le doy fechas de vencimiento para no cargarme de muchas tablas, ¿no? Que para mí son solamente tablas intermedias. Y tenemos información adicional acerca de la cantidad de filas que tenemos en esa tabla, el peso que trae consigo, etc. Vamos a ver una tabla un poquito más grande, tal vez aquí. Bueno, esta es más o menos del mismo tamaño. Esta de acá. Vamos a ver el peso. Sí, esta tiene más, tiene 795,000 filas. Les decía, ¿cómo trabajamos aquí?
¿no? Como yo suelo trabajar. Cuando abrimos BigQuery automáticamente y le damos seleccionar consulta desde una tabla, ya te crea una consulta básica para poder al menos seleccionar la tabla, para poder decir, mira, ¿sabes qué? Necesito traerme la información de esta tabla. No, pero con solamente esto estamos mostrando un límite de 1000 filas, solamente para conocer qué tipo de información nos va a traer esa tabla. Vamos a quitarle el Word. Y al menos BigQuery les va a traer el tiempo en el que se está terminando de ejecutar la consulta, les da recomendaciones para que ustedes puedan completar también su consulta eficientemente. Y cuando ejecuten una consulta muy básica, esta es la más básica de todas las consultas, solamente es un select from, o sea, seleccioname todo de mi tabla para poder mostrar todo. Ya se dan cuenta de que acá tenemos 795.000 filas, que es la que habíamos revisado en el detalle. No tenemos todos los campos que me trae esa tabla. Y cosas adicionales que me gusta de BigQuery y por qué lo uso es de que yo puedo realizar, les decía, múltiples operaciones aquí, sea en la misma hoja. Hoy día no vamos a ver eso porque solamente les quería presentar a BigQuery, pero les decía que nos permite conectar con diferentes herramientas que nos van a permitir seguir explorando la información que necesitemos. Por ejemplo, acá nos permite conectar directamente con Google Sheets o hojas de cálculos de Google. Nos permite conectar también con Looker Studio, que es el visualizador. Si no lo abrimos aquí, es el visualizador de Google. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir con esto? ¿Y por qué nuevamente es importante SQL? Porque así trabajemos con Looker Studio, trabajemos con Power BI, trabajemos con Tableau, para los que están trabajando en Tableau o en las herramientas que les acabo de mencionar, pues cuando construimos, si apuntamos en la tabla completa, nos va a generar una sensación todavía de que algo me está faltando, necesito calcular un porcentaje adicional de algo, necesito traer solamente para mis clientes nuevos un ratio de no sé, de lo que se me ocurra. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, a ver, tenemos un peso, tenemos tamaño, número, no sé qué tipo de información traiga esta tabla, pero vamos a hacer un cálculo cualquiera. Aquí. Por aquí, incluso cuando estamos ya en Looker Studio, vamos a poder seguir queryando o realizando nuevos cálculos que podemos trabajar desde BigQuery, porque esto está conectado allá. Y esto mismo lo pueden hacer en Power BI, lo pueden hacer en Tableau. Por ejemplo, acá me interesa crear un nuevo campo, que vamos a llamar un nuevo campo, que se va a anexar a mi visualización, ¿no? Entonces, si yo quiero traer un nuevo campo, voy a decir que este campo sea la sumatoria. Voy a coger cualquiera. Por ejemplo, me está diciendo que la consulta es correcta, le estoy dando a actualizar. Y cuando le doy hecho, el nuevo campo está aquí. Ya lo tengo calculado. Pero ¿cómo lo he creado? Mediante una consulta, ¿no? Y este nuevo campo, si yo no quiero visualizar mi tabla de esta forma, pues la voy a poder llamar por acá. Esto es algo que yo recurrentemente estoy utilizando, ¿no? Entonces, cuando trabajo con datos, no me quedo solamente en BigQuery. En BigQuery trato de procesar la mayor cantidad de información que me sea posible, tratando de resumirla, ¿no? Lo mismo que hacemos cuando generamos nuestras tablas dinámicas. Como yo trabajo con millones de registros de información, pues muchas veces llevarlo directamente a Looker Studio me puede originar costos innecesarios. BigQuery está hecho para eso, o en general, las herramientas que están amarradas al SQL, cualquier tipo de esas herramientas. Yo diría de que BigQuery es mucho más rápido, más ágil en procesamiento porque trabaja en la nube. En cambio, el SQL
suele consumir recursos de tu propia máquina. Entonces, si trabajamos con SQL, pues tal vez vamos a poder ser un poquito más lentos que con BigQuery, pero definitivamente igual vamos a generar una mayor velocidad de lo que trabajaríamos en Excel. No sé si hasta ahí tengan consultas. Les he presentado rápidamente nada más cómo es BigQuery, para qué es importante. Yo lo suelo utilizar mucho, les decía, la mayor parte del tiempo en realidad estoy utilizando BigQuery. Utilizo Python para llevar datos resumidos, porque así soy mucho más rápida cuando proceso información. ¿Cuáles son los objetivos del curso? ¿Y qué es lo que deberíamos de aprender? En realidad, en relación a SQL, pues aprender a crear proyectos y datasets en BigQuery, organizar la información ahí, ¿no? Si trabajan, si todavía tienen tablas o bases de datos que les gustaría empezar a crear en BigQuery, pues empezamos de cero, ¿no? Vamos a también a entender, también a leer cualquier tipo de consultas, sean simples y complejas, pues relativamente dependiendo de cómo avancemos, pero lo básico sí o sí lo van a tener. ¿No? Yo siempre les doy un poquito de shots de algunas herramientas prácticas que les pueda servir para resolver consultas complejas con las que están trabajando, pero son muy explícitas para consultas que suelen hacer aparte de la clase. Cómo filtrar sus consultas, cómo insertar, actualizar y eliminar filas, ¿no? Y analizar y resumir datos, sea en BigQuery o utilizando Looker Studio. Bueno, eso es en cuanto a lo que quería contarles acerca de SQL. Espero de que se hayan llevado un poquito más de información de la importancia que nos trae a todos conocer o entender o aprender a manejar SQL. Y pues me quiero no ir, pero quiero cerrar con este mensaje, y es que no importa que seas un analista experimentado o que recién hayas comenzado en el mundo del análisis de datos. Les decía, ¿no? Dominar este lenguaje les va a abrir muchas puertas, les va a ayudar a ser profesionales cada vez más efectivos. Bueno, con eso voy a dejar de compartir pantalla y te dejo la posta, Frank. Yo de verdad me he quedado más que inspirado con justo esta última frase, particularmente porque siento que a mí me pega mucho y de hecho, chicos, vamos a responder sus dudas en breves. Sobre todo siento que me pega bastante porque yo soy una persona que al igual que muchos de ustedes está también empezando a utilizar ya herramientas un poco más complejas de análisis de datos. Yo, por ejemplo, todavía sigo utilizando Excel, pero ya ciertamente Excel me empieza a quedar un poco más chico. Y justamente para esto, o sea, dominar el lenguaje de SQL es solamente un pequeño paso para que te pueda abrir puertas y te pueda ayudar a ser como que un profesional más efectivo. Y de hecho, parte de lo que han visto ahorita que ha enseñado Liz es parte de lo que tenemos en el programa Data Analytics for Business, donde el módulo de SQL es una pequeña pieza dentro del gran rompecabezas que tenemos acerca del mundo de la data y los negocios, donde van a poder aprender desde los fundamentos de data, gobernanza de datos, que es muy importante para justo conversábamos con Liz en la parte inicial y me decía, un científico de datos está constantemente depurando información, nunca deja de ordenarla, pero ya te vuelves como que cada vez más específico en lo que estás buscando. Y eso es justamente lo que buscamos aspirar en este programa, donde no solamente van a aprender a dominar data de inicio a fin, van a tener un módulo donde van a poder aprender de Lisbeth, van a poder aprender sobre SQL, BigQuery, van a poder ponerlo en práctica y tal como lo mencionó Lisbeth, de hecho, vimos acá que hay muchas personas que lo usan con una forma como que un poco más básica, más consultiva, como María Camila, que por ahí estábamos viendo que lo usaban para ciertos puntos consultivos. Pues en el programa tú vas a poder también poner en práctica un poquito lo que es esta parte técnica de SQL, Data Analytics, y vas a poder aplicarlo en el trabajo literalmente al día siguiente. Poco a poco te vas a ir familiarizando con el programa, con el sistema, y vas a poder empezar ya no solamente a filtrar información, sino también a proponer soluciones, a empezar a plasmar ideas que puedan permitirte a ti, como dice Lisbeth,
crecer un poco más a nivel profesional. Y por eso, chicos, si quieren aprender, por ejemplo, no solamente esta parte técnica, sino, por ejemplo, una parte más cualitativa como Analytic Journeys, estrategia de datos, mediciones accionables e insight, gobernanza de datos, que es muy relevante, sobre todo como primer paso para tratar con grandes volúmenes de datos, les invito a escanear el QR que tenemos acá, donde nuestros especialistas educativos van a poder asesorarles. De hecho, justo por ahí veo, Diego, si tu pregunta para unirse al programa, ¿recomiendas tener un nivel específico de Excel? Creo que me parece una gran pregunta justo para empezar a resolverla ahí, Lisbeth. ¿Qué opinas hoy en ese sentido? No, no necesariamente. En realidad yo creo que todos tenemos un nivel básico, basta con tener la noción nada más de Excel, porque al final es, como han visto, es súper sencillo, SQL en realidad yo no lo veo complejo. Y pues lo que vamos a ver en el curso nuevamente, no es un nivel avanzado, sino es un nivel básico, pero Ujú. claro, como les decía, con esos shots adicionales de esos niveles de complejidad, los niveles de complejidad que necesitan resolver específicos de lo que ya estén viendo, se están viendo ya ese cuál es el trabajo. Eso está buenísimo. Entonces, chicos, les invito, como les comento, a escanear el código QR. También he dejado un link por el chat en caso quieran darle clic nada más. Va a estar nuestro especialista que justo está por conectado, Jaime, atendiendo todas sus dudas acerca del programa. Como verán, no es un requisito como que tener un nivel avanzado en data y tampoco como que nivel Excel, porque vamos a apalancarnos mucho de lo que ya conozcan y de hecho, como dice Liz, vamos a darles estos pequeños shots de acuerdo a cómo van usándolo en el día a día laboral para que literalmente se vuelva aplicable en su vida cotidiana. Mientras creo que ya hemos como que llegado a esta parte de las preguntas y respuestas, Liz. Voy a dejarles igual el QR acá como que en grande para que ustedes chicos, chicas puedan escanearlo. Igual les voy a dejar el link como les comento, este, para que puedan darle clic por ahí. Y vamos a ir respondiendo un par de preguntas que nos han aparecido por acá muy interesantes. Una primera muy básica que me pareció es justamente de dónde obtienen los datos SQL, Liz. O sea, se conecta como una base de datos externa. Creo que nos hablaste un poco a grandes rasgos de ello. Sí, em, dice exactamente eso. Nos comenta, ¿de ¿De dónde dónde? obtienen los datos SQL? ¿Se conecta con bases de datos en Excel o Ah, cómo funciona? Ujú. ok, ok. En realidad, como les decía, SQL es el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje, pero la herramienta es diferente. Cuando hablamos de herramientas, podemos hablar ya de SQL Server, por ejemplo, de Oracle o como les estaba mostrando hace un momento de BigQuery. Pero todas ellas tienen diferentes formas en las que podemos cargar información. No podemos cargar información, ¿cómo almacenamos la información ahí? Puede ser por medio de TLs, pueden ser por medio de los paneles en los que se puede comenzar a levantar la información. En realidad existen diferentes formas, ¿no? Podemos conectarlos a archivos cargados en un data storage, le llamamos, si trabajamos en BigQuery, o en carpetas, es el equivalente a carpetas si trabajamos en SQL Server o en Oracle, para poderlos cargar directamente desde ahí, ¿no? Pero finalmente no aparecen de la nada, no. Alguien ha tenido que cargarlas y tiene que haber, si es que es mucha información, tiene que haber alguien similar a un arquitecto de datos o un ingeniero de datos que se encargue de transferir esa información. Porque cuando construimos una especie de data mart, porque difícilmente nosotros vamos a poder construir un data warehouse, data mart son como les decía, un conglomerado de tablitas que están orientadas a un objetivo. Por ejemplo, un datamar orientado solamente a clientes, ¿no? Puede haber otro datamar o un conglomerado de tablitas que están orientados más a datos financieros de la empresa, ¿no? Entonces, cada datamar es específico a ciertas respuestas que se les deba, a los que ustedes están buscando que se les deba de dar a un usuario. Entonces, lo que yo he llegado a construir son datamers, ¿no? Que es para mi uso. Para mi uso, porque como yo siempre he estado tratando como les decía, de resumir información, de procesar información, yo he migrado tablas, he cargado tablas para construir mi propio datamart que sea de mi uso, ¿no? Que he podido compartir, sí, pero lo he hecho desde archivos de CSVs,
lo he hecho de otro tipo de conexiones, como les decía, por medio de ETLs, pero que están conectados a carpetitas, etcétera. Pero no te vienen de gratis, no te descargas el SQL y los tienes ahí. Alguien los tiene que cargar. Esa es la respuesta. Buenísimo, buenísimo. Tenemos otra pregunta por ahí de Soria que dice, en mi equipo se apoyan siempre con MySQL, pero con BigQuery es el mismo lenguaje. Creo que ahí básicamente también como que respondemos un poquito la pregunta, ¿no? Sí, esa respuesta se las daba al inicio. El SQL en realidad es estándar. Sí tiene sus ligeras variaciones, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con Oracle y con BigQuery, vamos a ver que por ejemplo, BigQuery ahorita está generando un lenguaje un poquito incluso más estándar a lo que vemos en Python, ¿no? O sea, las mismas funciones que tenemos en Python también las vamos a encontrar en BigQuery. No todas, pero las básicas ya están, ¿no? Pero no encontramos lo mismo en Oracle, pero lo que funciona en Oracle también funciona en BigQuery. Entonces, un mismo problema, una misma consulta lo podemos resolver de dos o de más formas, sea con el lenguaje estrictamente orientado de SQL u otro tipo de lenguaje cuando hablamos de BigQuery. Pero si Ujú. comparamos MySQL con Postgres, con SQL Server o con Oracle, el lenguaje es muy similar. No es el Buenísimo, mismo, es muy similar. buenísimo. Es como que básicamente hacer una lógica un poquito estándar, por así decirlo, más tienen sus particularidades. Tenemos también una Así es. pregunta de Jaime que dice, si tengo bases de datos, tablas en DWH, ahí sí me Data aclaraba un Warehouse o poquito. Ajá, servidores locales. buenísimo. Sí. O servidores locales que no están en la nube, ¿podría conectarme a ellas a través de BigQuery? Tomando en cuenta que los accesos a dichos servidores los otorga seguridad de la información. En realidad sí, vas a tener que solicitar permisos si te quieres conectar desde BigQuery a esos servidores. No, no te puedes conectar directamente, tendrías que tener los accesos y si es que deciden cargar la información a BigQuery, BigQuery es una herramienta que te permite utilizar o procesar cierta cantidad de información limitada de forma gratuita. Como todos los gestores de base de datos, sea SQL Server, sea Oracle o cualquier otro tipo de gestor, tienen su versión gratuita. En general, todos, ¿no? Pero si quieren tener ya su data warehouse completo construido en estas herramientas, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y, y migrar toda la información pues va a requerir que tengamos que pagar por eso. Buenísimo. Tengo acá también una pregunta de Leslie que me parece también una súper fundamental como para entender y retroceder un poquito más a la parte base y es como que, ¿cuál es la diferencia entre SQL y Power BI? SQL es el lenguaje, ¿no? Sobre el que podemos queryar o sobre el que podemos codificar. Y nos va a dar una vista como las que les estaba mostrando a nivel de tablas. Nos va a dar resultados siempre a nivel de tablas, ¿no? Pero no podemos visualizar datos directamente en BigQuery. Podemos resumir información. Power BI es visualizador, o sea, en el que podemos visualizar mucha información, podemos conectar bases de datos, podemos hacer otro tipo de operaciones como el que veíamos en Looker Studio, adicionales para poder mejorar las vistas que tenemos, generar indicadores aparte. Pero si trabajamos con Power BI, sea que estemos conectados directamente a una base de datos en BigQuery, en SQL o en Excel, en realidad nos estamos conectando ya a una base de datos. La diferencia está en que a qué nos vamos a conectar finalmente o a qué nos conviene conectarnos, a toda la tabla completa con millones y billones de registros o nos conviene conectarnos a una tabla que ya se encuentra resumida, que ya ha sido preprocesada en estos gestores de base de datos. Yo justamente quisiera también adicionarle un poquito, volviendo más a esta parte esencial de en qué momento un profesional ya debe tomar como que el siguiente gran paso y decir, ok, Excel me está quedando un poco chico, tengo que migrar hacia un espacio de procesamiento de base de datos más grande. Mira, cuando yo era practicante, comencé con Excel. No, Ujú. entonces tenía que hacer mucha reportería y muchos análisis en Excel.
pero sentí que el Excel ya me estaba llegando al tope. O sea, ya no podía más porque tenía en múltiples hojas demasiada información y cada vez que comenzaba a abrir Excel, pues se demoraba la vida, se demoraba un montón, cargaba y cargaba y cargaba y no había cuándo se termine. Y lo peor de todo es que no podía migrar porque teníamos que tener la historia que nos solicitaba en un mismo archivo, ¿no? Entonces, dije, ya, no puedo más con esto, yo sé SQL, así que necesito mis accesos al Oracle para poder traerme la información preprocesada, medio digerida, ¿no? O sea, como estaba, como me la entregaban en un Excel gigante y a partir de ese Excel gigante tenía que, con información muy desagregada, tenía que construir los dashboards que estaban dejando, ¿no? Entonces, cuando el Excel se me hizo ya complicado de manejar, es que dije, no, necesito un gestor de base de datos. Y les decía, por suerte en ese momento, pues ya tenía mis cursos completos en la universidad de SQL, así que me sirvió de mucho para comenzar a aplicar. Y creo que Solamente me entregaron los accesos y ya está. me encanta justamente que resaltan mucho este tema de más que sentirlo como en desuso, simplemente sentí que tenía que ir un paso más allá y ya pasar al lado de herramientas de gestión, o sea, ya utilizar la data como un punto de gestión. Sí, en realidad Excel para mí en realidad es súper útil. Hasta el momento yo todavía lo sigo usando. O sea, no quiere decir de que como ya estoy utilizando SQL, como que ya estoy en BigQuery, ya dejé de lado el Excel. No. Incluso a veces me descargo información de BigQuery porque se me hace más sencillo ya como que tablitas pequeñas para darle formatitos y demás cosas. Me las llevo a Excel y pues las termino de trabajar ahí. Pero les decía nuevamente, ¿no? Cuando pensamos en SQL o en gestores de base de datos es porque ya tenemos demasiadas tablas que, que son difíciles de manejar, difíciles de organizar. Si tenemos varios archivos de Excel, está recordando los nombres, está recordando los campos en los que se ubican en cada una de las tablas, ya es inmanejable. No solamente hablando de volumetría, sino hablando de cantidad de tablas. Ujú. Buenísimo. Tengo por acá una última pregunta, antes ya como que es una pregunta de debate. ¿Por qué SQL y no Python o R? Les Pregunta de decía, debate. zapatero a su zapato, ¿no? SQL es un gestor de base de datos. Python o R no son gestores de base de datos. Python o R sirven más para Python, yo diría que programación y análisis de datos. No, yo lo utilizo bastante, pero lo utilizo cuando ya tengo la data semi-procesada. Si cargo, imagínense, una tabla de 15 millones o de 100 millones de registros a Python va a morir, por más de que estemos en la nube, ¿no? Y no es Ujú. conveniente. Entonces, como les decía, nuevamente SQL está especializado para gestionar datos. Por eso es que esa volumetría la podemos trabajar ahí, ¿no? Y es Y para ujú. llevarlo a Python sí lo podemos trabajar en SQL, ¿no? Tal cual. Yo justamente también me llega a pensar ahorita en otra de las preguntas que usualmente salen y es como que los data science o científicos de datos solamente aplican Python, o sea, o aplican también otras herramientas. Ujú. Así es. Buenísimo. Los científicos de datos en realidad aplicamos todas esas, ¿eh? Aplicamos al menos yo creo que no todos, pero hablando de mí y de los científicos de datos que me acompañan en mi día a día, eh, trabajamos con SQL para preprocesar la información y una vez que la tenemos preprocesada en SQL, porque nos sirve para limpiar mucho, les digo de que del 100% de las veces que he tenido que trabajar con data, el 100% he encontrado todavía la data sucia, o sea, la data todavía como que con necesidad de trabajo, necesidad de limpieza, he tenido que reconstruir cosas y no porque esté mal construido, sino es porque para el análisis que necesito hacer, necesito, por ejemplo, si hablamos de dos tipos de clientes, personas naturales y empresas.
Si yo estoy haciendo mi análisis para personas naturales, pues evidentemente tengo que eliminar de mi tabla todas las personas que no estén identificadas ni siquiera como empresas, sino que en algún momento incluso hayan solicitado facturas recurrentes. Entonces, para mí, esas personas tal vez no han sido registradas como empresas por nuestra compañía, pero si están solicitando recurrentemente facturas, pues pueden ser unas pequeñas empresas que todavía no hemos identificado. Entonces, para mí es un tema de limpieza, ¿no? Para mi análisis, no significa que la data esté mal, ¿no? Ujú. Liz, de verdad, quiero agradecerte mucho por literalmente haber ido desde tus orígenes como practicante hasta ahorita cómo estás gestionando grandes volúmenes de datos y compartirnos un poquito más por la experiencia que